Hay noches en las que el pensamiento parece tener su propio pulso, un ritmo lento, constante, casi como el respirar del universo. Quizás tú también lo sientes, ese deseo de comprender, de encontrar sentido, o simplemente de descansar en una idea que te sostenga. El ruido del mundo se apaga y aparece un murmullo antiguo, una voz que viene desde hace más de 2000 años, pero que sigue hablando dentro de ti. Cierra los ojos. Imagina las sombras del atardecer en Atenas. Las piedras blancas reflejan una luz dorada. El aire huele a polvo y olivos. Y entre el mercado se oye una voz pausada, no sobre lo que tienes, sino sobre quién eres. Es Sócrates descalzo, sin más riqueza que su palabra. Camina por el ágora con calma, no para enseñar, sino para recordar a otros que ya saben. La sabiduría, dice, se descubre dentro, como una verdad bajo el agua. Luego, el silencio da paso a Platón, el soñador de formas perfectas. El mundo físico es un reflejo, y las ideas, el hogar del alma. Su academia es un puente hacia lo eterno. En su república, describe una ciudad ideal, una metáfora del alma ordenada. Platón nos invita a salir de la caverna, a dejar las sombras y buscar la luz del bien. Y después, Aristóteles, el observador, el amante de los detalles, el arquitecto de la lógica. Mientras Sócrates pregunta y Platón imagina, Aristóteles mira la tierra, buscando las leyes que rigen todo. Su mente es una biblioteca del universo. En su ética Nicómaco, nos guía hacia la felicidad, un equilibrio entre virtud, placer y contemplación. Te invito a un viaje por esta tríada que cambió el pensamiento. Recogeremos 3 senderos. Sócrates, la voz que pregunta. Platón, el que imagina. Aristóteles, el que observa, respira. Siente la quietud detrás del ruido, el espacio entre pensamientos. Ahí comienza el viaje. Como dijo Sócrates, una vida sin examen no merece ser vivida, pero examinarla es pensar despacio. Digit leva. No necesitas aprender, solo recordar la curiosidad por lo eterno, la serenidad ante lo incierto, la calma de quien busca comprender. El sendero de Sócrates. La pregunta que despierta en las calles de Atenas. Sócrates camina sin prisa. Sus preguntas, como guijarros en un estanque, crean ondas. ¿Qué es la justicia? ¿Qué es el valor? No ofrece respuestas, sino un espejo para examinar la certeza. Su ironía, al decir solo sé que no sé nada, libera a otros para cuestionarse. El sendero de Platón en la imaginación que eleva Platón transforma las preguntas en un sistema. Su academia es un lugar de diálogo y sueño. En su alegoría de la caverna los prisioneros ven sombras, pero uno se libera y descubre el sol, el bien. Platón nos pide imaginar mundos perfectos para entender la justicia y la belleza. El sendero de Aristóteles en la observación que ordena Aristóteles. Observa el mundo, estudia estrellas, plantas, ciudades. Su lógica clasifica y deduce. En su metafísica, busca las causas de la existencia. En su ética, el camino a la felicidad, un equilibrio de virtud y propósito. El viaje compartido. Sócrates cuestiona, Platón imagina, Aristóteles observa. Sus caminos se cruzan en el diálogo vivo del pensamiento. Esta noche, escucha ese pulso lento que conecta tu mente con la de ellos. No busques respuestas definitivas, solo la calma para seguir preguntando. Bienvenido al maratón de filosofía griega. Cierra los ojos, respira y deja que las palabras te acompañen. Un maratón de filosofía griega, Sócrates. Platón y Aristóteles imagina que caminas por las calles de Atenas. El aire es tibio y las piedras bajo tus pies han sido gastadas por siglos de pasos, discusiones
y pensamiento. Los templos se alzan al fondo, pero el verdadero altar del conocimiento está aquí, en el mercado, entre voces, frutas y polvo. Allí, un hombre de mirada serena y andar tranquilo observa sin prisa. No lleva túnicas finas ni joyas. Su aspecto es simple, casi descuidado. Su nombre es Sócrates. Y aunque muchos lo llaman sabio, él insiste en que no sabe nada. Pero, ¿qué clase de sabiduría es esa? La del no saber. Tal vez sea la más pura, la que nace del silencio interior. Esa humildad ante la vastedad del mundo que abre el espacio para aprender, para descubrir, sin el peso de las certezas. Socrates no escribe, no dilla libros, ni discursos grabados. Su filosofía vive en el diálogo, en la conversación pausada con los demás. Y cuando habla, no busca convencer, busca despertar. Sus preguntas parecen inocentes, pero están llenas de intención. ¿Qué es la justicia? ¿Qué es el bien? ¿Qué significa vivir una buena vida? Los demás responden con seguridad, hasta que, poco a poco, sus propias palabras los envuelven en dudas. Y en ese momento Sócrates sonríe, porque ha logrado su propósito, a mostrar que el verdadero conocimiento no está en tener respuestas, sino en aprender a nadar. Imagina el sonido del agua cayendo suavemente en una fuente, el ritmo constante, el eco que se desvanece. Así era su método en preguntas que caen una tras otra, formando círculos de comprensión cada vez más amplio. Lo llamaban irónico, provocador. Algunos incluso lo consideraban peligroso, porque en una ciudad que valoraba la apariencia, Sócrates ponía en duda todo lo aparente. No buscaba poder, ni fama, ni dinero, tan solo verdad. Y la verdad, cuando se dice en voz baja, puede resultar insoportable para los que viven en el ruido. A menudo se le veía hablando con jóvenes. Les hacía pensar en cosas que los demás evitaban. Les decía que una vida sin reflexión era como caminar dormido. Y ellos lo escuchaban, hipnotizados por esa mezcla de ternura y desafío. Entre esos jóvenes estaba Platón, pero eso vendrá después. Por ahora, permanece con el maestro, escucha su respiración tranquila, su voz pausada que atraviesa el tiempo. Una tarde, mientras el sol se apagaba sobre el Partenón, Sócrates habló de la virtud. Dijo que no era un don, sino un hábito del alma, que actuar bien no dependía del miedo ni del castigo, sino del amor a la verdad, y que la justicia no se encontraba en los tribunales, sino dentro del corazón de cada ser humano. Su vida fue una lección en sí misma, la de un hombre que prefirió morir antes que traicionar su conciencia. Cuando lo acusaron de corromper a los jóvenes y de no honrar a los dioses, respondió con calma. No pidió piedad. Solo explicó que no podía dejar de preguntar, de examinar, de buscar, porque esa era su misión, su daimón, su voz interior. Le ofrecieron la posibilidad de escapar. Pero él se negó. Bebió la cicuta con serenidad, como quien acepta un destino que no pertenece al cuerpo, sino al alma. Imagina ese momento, el silencio en la celda, el aire inmóvil, Sócrates sentado, tranquilo, como si la verdad lo acompañara. Esa calma no nace del heroísmo, sino de la comprensión, de saber que lo más importante no es cuánto vivas, sino como su última lección no fue sobre lógica, ni ética, ni virtud, fue sobre aceptación, sobre cómo morir sin miedo, porque se ha vivido con verdad. Desde entonces, su figura ha quedado grabada en el alma de la humanidad como un faro silencioso, un recordatorio de que el conocimiento más profundo no es acumular ideas, sino descubrir la claridad que ya habita dentro. Y cuando pienses en Sócrates, no lo imagines solo como un filósofo antiguo, piénsalo como un espejo. Cada vez que te haces una pregunta, cada vez que dudas, que reflexionas,
su voz vuelve a vivir en ti. Esa voz tranquila que decía no sé nada, pero deseo saber. Respira. Deja que esta idea repose en ti. Así como la noche cae sobre Atenas, deja que el pensamiento se asiente suavemente en tu mente. El primer sendero del viaje ha terminado en el de la pregunta, la búsqueda, la humildad ante lo desconocido, el mundo de Platón, el sueño de las ideas eternas. Y ahora, sin prisa, el horizonte se abre hacia otro mundo. Un mundo de sueños, de ideas eternas, de realidades invisibles. Es el mundo de Platón, el discípulo que tomó las preguntas de Sócrates y las transformó en un sistema que trasciende el tiempo. Platón no solo escuchó a su maestro, lo inmortalizó en sus diálogos, dándole voz incluso después de su muerte. Pero Platón no se detuvo ahí. Donde Sócrates veía el diálogo como un fin, Platón lo usó como un puente hacia algo más grande, un reino de ideas perfectas que existen más allá de lo que podemos tocar o ver. Imagina un lugar donde todo es perfecto, donde la justicia no es una palabra debatida en los tribunales, sino una forma pura, inmutable, donde la belleza no depende de un rostro o un paisaje, sino que brilla con una luz propia, eterna. Este es el mundo de las ideas de Platón, un reino que no podemos alcanzar con los sentidos, pero sí con la mente. Para Platón, el mundo físico que conocemos, las calles de Atenas, el aroma de los olivos, el ruido del mercado, es solo un reflejo, una sombra de ese mundo perfecto. En su famosa alegoría de la caverna, Platón nos pide imaginar a prisioneros encadenados dentro de una cueva oscura desde su nacimiento. Frente a ellos, una pared en blanco refleja sombras proyectadas por objetos que se mueven detrás de un fuego. Para los prisioneros, esas sombras son la única realidad que conocen. Pero uno de ellos se libera, sale de la cueva y descubre el mundo exterior en el sol, los árboles, el cielo. Al principio, la luz lo ciega, pero poco a poco comprende que las sombras no eran la verdad, sino un eco de algo más real. Ese sol, dice Platón, es el bien, la verdad última que ilumina todo conocimiento. La caverna no es solo una metáfora de la ignorancia, es una invitación a cuestionar lo que damos por sentado. Platón nos desafía a salir de nuestras propias cavernas, a dejar atrás las ilusiones del mundo material y buscar las ideas eternas. Pero este ascenso no es fácil, requiere esfuerzo, valentía y sobre todo imaginación, porque para Platón, imaginar no es un escape, sino un acto de descubrimiento. Al imaginar mundos perfectos, comenzamos a entender qué significa vivir justamente, amar verdaderamente o buscar la belleza en su forma más pura. Platón fundó la academia, un lugar sagrado, rodeado de olivos, donde los estudiantes no memorizaban lecciones, sino que dialogaban, soñaban y buscaban la verdad. Allí, las ideas de Sócrates cobraron alas. Platón no solo preguntaba ¿qué es la justicia? Como su maestro, también imaginaba una ciudad ideal, la República, donde la justicia reinara, no solo en el corazón de los individuos, sino en la sociedad entera. Esta ciudad no era un plano político, sino una metáfora del alma ordenada, un lugar donde la razón, la pasión y el deseo trabajaban en armonía, guiados por la sabiduría. En los diálogos de Platón, como el banquete o el Fedón, las ideas no son frías abstracciones, sino historias vivas, llenas de pasión y poesía. En el banquete, por ejemplo, los personajes debaten sobre el amor, ascendiendo desde el amor físico hasta el amor por la belleza eterna. En el Fedón, Platón explora la inmortalidad del alma, imaginando a Sócrates en sus últimas horas, hablando con serenidad sobre la muerte como un paso hacia una verdad mayor. Estos diálogos no son solo filosofía, son literatura, teatro,
una danza de ideas que invita al lector a participar. Platón no solo soñaba, también construía. Sus escritos son un puente entre lo humano y lo divino, entre el mundo que conocemos y el que anhelamos. Pero su visión no era escapista. Aunque miraba hacia el cielo, sus ideas tenían raíces en la tierra. Quería que los gobernantes fueran filósofos, no porque fueran superiores, sino porque entendían que el poder debía servir al bien común, no al ego. Quería que los ciudadanos buscaran la verdad, no para ganar debates, sino para vivir mejor. Imagina a Platón caminando por los senderos de su academia, con el murmullo de los olivos como fondo. Sus estudiantes lo rodean, no como seguidores ciegos, sino como compañeros en un viaje hacia lo eterno. Cada pregunta, cada diálogo es un paso hacia la luz. Y aunque Platón sabía que nunca alcanzaríamos plenamente ese mundo de ideas, creía que el esfuerzo por acercarnos a él era lo que nos hacía humanos en respiran. Deja que la visión de Platón repose en ti. Su mundo de ideas no está tan lejos como parece. Cada vez que contemplas la belleza, cada vez que buscas la justicia, cada vez que imaginas un mundo mejor, estás siguiendo su sendero. El eco de su voz, como el de Sócrates, sigue vivo en ti. El camino de Aristóteles en la observación que ordena, y ahora el viaje continúa hacia un nuevo horizonte. Si Sócrates era la pregunta y Platón el sueño, Aristóteles es la mirada atenta, la mano que toca, el intelecto que ordena. Discípulo de Platón, Aristóteles no rechazó las ideas de su maestro, pero las transformó. Donde Platón miraba al cielo, Aristóteles posó sus ojos en la tierra. Donde Platón soñaba con lo eterno, Aristóteles buscaba lo eterno en lo cotidiano. Imagina a Aristóteles en su liceo, un lugar menos místico que la academia, pero igual de vibrante. Aquí no hay solo diálogos sobre ideas abstractas, hay observaciones, experimentos, clasificaciones. Aristóteles es un amante de los detalles. Estudia las estrellas, los peces, las plantas, las ciudades, el alma humana. Todo, para él, es digno de ser comprendido. Su mente es una biblioteca del universo, un archivo donde cada cosa tiene su lugar, pero también su conexión con el todo. Aristóteles es el padre de la lógica, pero también de la ciencia empírica. Su método es sistemático en observar, clasificar, deducir. No se conforma con imaginar mundos perfectos. Quiere entender el mundo tal como es. En su metafísica se pregunta por las causas últimas de la existencia. ¿Por qué hay algo en lugar de nada? En su física analiza el movimiento, el cambio, el tiempo. En su de ánima explora el alma, no como algo separado del cuerpo, sino como la fuerza que anima la vida. Pero Aristóteles no es solo un científico, es también un filósofo de la vida. En su Ética a Nicómaco nos guía hacia la eudaimonía, la felicidad que surge de una vida virtuosa. Para él, la virtud no es un ideal inalcanzable, sino un hábito, una práctica diaria. La felicidad no es un momento de euforia, sino un estado de equilibrio, una armonía entre el cuerpo, la mente y el mundo. Aristóteles nos enseña que vivir bien es encontrar el justo medio, ni exceso ni carencia, sino el punto donde la razón y la emoción se encuentran. Imagina a Aristóteles observando una semilla. No ve solo una semilla, sino el potencial de un árbol, el ciclo de la vida, el propósito que mueve todo lo que existe. Para él, todo tiene un telos, un fin. La semilla crece para ser árbol. El ser humano vive para ser feliz. Pero esta felicidad no es un regalo. Es un camino que se recorre con atención, con esfuerzo, con curiosidad. En su política, Aristóteles estudia las ciudades, no como ideales platónicos, sino como comunidades reales. ¿Qué hace que una ciudad prospere? Para él,
no es solo el poder o la riqueza, sino el bien común. Los ciudadanos deben trabajar juntos, no por miedo, sino por un deseo compartido de vivir bien. Aristóteles no idealiza la política, sabe que es imperfecta, pero cree que puede mejorarse con razón y diálogo. Aristóteles es un puente entre el cielo y la tierra. No rechaza las ideas de Platón, pero las trae al mundo que podemos tocar. Para él, la verdad no está solo en lo eterno, sino en lo que vemos, sentimos y comprendemos cada día. Su filosofía es práctica, pero no pragmática. Es profunda, pero no abstracta. Es una invitación a mirar el mundo con ojos nuevos, a encontrar orden en el caos, a descubrir la belleza en lo simple. Imagina a Aristóteles caminando por el Liceo, rodeado de estudiantes que no solo escuchan, sino que observan, preguntan, debaten. Su voz es calmada pero firme, su curiosidad insaciable. Y aunque su obra abarca miles de páginas, su mensaje es simple. La verdad está en todas partes. Si sabemos mirar, respira. Deja que la mirada de Aristóteles te inspire. Cada vez que observas un detalle del mundo, una flor, una estrella, una conversación, estás siguiendo su sendero. Su voz, como la de Sócrates y Platón, sigue resonando en ti. El viaje compartido, un diálogo eterno, los senderos de Sócrates, Platón y Aristóteles no son caminos separados, son hilos de un mismo tapiz. Un diálogo que comenzó en las calles de Atenas y que continúa hoy en cada mente curiosa. Sócrates nos enseña a cuestionar, a desmantelar las falsas certezas, a buscar la verdad con humildad. Platón nos invita a soñar, a imaginar mundos mejores, a buscar lo eterno más allá de lo visible. Aristóteles nos recuerda que la verdad también está aquí, en los detalles del mundo, en la lógica que une lo pequeño con lo infinito. Este maratón de filosofía griega no es solo un recorrido por ideas antiguas, es una invitación a redescubrir el pensamiento como un acto vivo. Cada pregunta de Sócrates, cada visión de Platón, cada observación de Aristóteles resuena en nosotros porque habla de lo que significa ser humano, buscar, imaginar, comprender. Imagina que estás de nuevo en Atenas. El sol se impone, el aire se enfría, las voces del mercado se desvanecen, pero en ese silencio escuchas un murmullo. Es la voz de Sócrates preguntando, es la visión de Platón soñando, es la mirada de Aristóteles observando, y todas ellas te invitan a lo mismo, a vivir con curiosidad, con valentía, con claridad. No necesitas respuestas definitivas, no necesitas saberlo todo, solo necesitas la calma para seguir preguntando, soñando, observando, porque, como dijo Sócrates, una vida sin examen no merece ser vivida. Y como nos enseñan Platón y Aristóteles, ese examen es también un sueño, una observación, un viaje que nunca termina. Cierra los ojos en respira, deja que este maratón de filosofía griega repose en ti. El eco de sus voces sigue vivo, y tú eres parte de él. La historia no termina aquí, apenas comienza. Imagina que amanece sobre Atenas. El sol nace lentamente detrás de las colinas del Ática, y la ciudad respira un silencio nuevo. Los ecos de Sócrates aún flotan en el aire, como si cada piedra recordara sus palabras. Entre los jóvenes que lo escucharon, uno en especial camina con paso lento y mirada distante. Su nombre es Platón. Lo llaman el soñador, el que mira más allá del mundo visible, el que busca lo que no se puede tocar. Su mente, amplia y ordenada, no se conforma con los límites de la experiencia. En cada sombra cree ver un reflejo. En cada reflejo una verdad escondida. Para Platón, el universo no es solo lo que vemos. Es un espejo de algo más profundo, más perfecto.
El mundo físico, decía, es una copia imperfecta de un mundo invisible, el mundo de las ideas. Y en ese mundo, cada cosa tiene su forma pura en la belleza, la justicia, la bondad, no como palabras, sino como esencias, eternas y luminosas. Imagina que estás en su academia, un jardín tranquilo a las afueras de Atenas. Los árboles se mecen suavemente y los alumnos se sientan bajo su sombra, escuchando. No hay prisa. El tiempo parece detenerse. Platón no impone, propone, no exige creer, invita a contemplar. Su voz es pausada, casi musical. Habla del alma humana como de un viajero que olvidó su origen. Jisiki antes de nacer. El alma contempló las ideas y que al llegar a este mundo las olvidó. Pero en cada acto de amor, en cada gesto de belleza, en cada pensamiento justo, las recuerda un poco. El conocimiento, entonces, no es aprender algo nuevo, sino recordar lo que ya sabíamos. Recordar, esa palabra tan suave, tan profunda. Recordar no con la mente, sino con el alma. La alegoría de la cueva entre sus enseñanzas, una historia sobresale a la alegoría de la cueva. Imagina hombres encadenados desde su nacimiento dentro de una cueva oscura. Solo pueden ver la pared frente a ellos, donde se proyectan sombras. Las sombras son todo lo que conocen y creen que son la realidad. Pero un día, uno de ellos logra liberarse. Camina con dificultad, guiado por una luz que lo ciega al principio. Sale de la cueva y poco a poco sus ojos se acostumbran al resplandor. Ve los árboles, el cielo, el sol y comprende las sombras no eran el mundo, eran apenas un reflejo. Cuando regresa para contar lo que ha visto, los demás no le creen. Algunos se ríen, otros lo rechazan, prefieren sus sombras. La verdad, después de todo, requiere valor. Así veía Platón la existencia humana. Creía que vivimos rodeados de apariencias y que solo la filosofía, la búsqueda constante de lo verdadero, podía sacarnos de esa cueva interior. No para despreciar el mundo, sino para verlo con claridad. Platón combinaba lo místico y lo racional. Su pensamiento tiene la estructura de un templo y el alma de un sueño. Para él, la política debía reflejar la justicia eterna. La educación debía guiar al alma hacia la virtud y el amor. El amor era la fuerza más alta de todas. En su banquete describe el amor como un ascenso. Comienza con la atracción por la belleza física, pero con el tiempo se eleva hacia la belleza del alma, luego hacia la belleza del pensamiento y finalmente hacia la belleza misma, que no muere ni cambia. Así, el amor no era para Platón una emoción, sino una forma de recordar lo divino. Una escalera silenciosa que el alma sube, peldaño a peldaño, hasta encontrarse con su origen. Imagina ese ascenso en ti, no hacia un cielo lejano, sino hacia un espacio interior, donde todo parece claro y quieto. Allí no hay sombras, ni ruido, ni miedo, en solo comprensión. Una comprensión que no necesita palabras, porque se siente, se reconoce, se respira. Esa es la promesa de Platón, que más allá del mundo que cambia, existe algo que permanece. Y que, si aprendemos a mirar con el alma, podemos encontrarlo incluso en lo más pequeño. El legado de Platón murió como había vivido, contemplando. Sus discípulos lo recordaban no solo por su inteligencia, sino por su serenidad. Decían que su mente era un espejo del orden del universo, que su mirada no juzgaba, solo comprendía. Su legado se extendió más allá de su tiempo, inspirando siglos de reflexión, porque en el fondo todos buscamos lo mismo en esa verdad que no cambia, ese amor que no se apaga, esa belleza que no depende del ojo que la mira. Platón creía que la filosofía podía transformar el mundo. En su República
Imaginó una ciudad gobernada por filósofos reyes, no porque fueran superiores, sino porque entendían que el poder debía servir al bien común. Veía la educación como un viaje, no para llenar la mente de hechos, sino para despertar el alma a su propio potencial. Su academia no era solo una escuela, era una comunidad de buscadores, un lugar donde las preguntas eran más importantes que las respuestas. Imagina caminar por los senderos de la academia con el aroma de los olivos y el murmullo de las ideas. Los estudiantes debaten, ríen, se desafían. Platón escucha, guiando no con autoridad, sino con curiosidad. Sus diálogos escritos con la precisión de un poeta no son solo textos, son invitaciones a pensar, a sentir, a imaginar. Son vivos, como las conversaciones en el ágora, como el susurro del viento entre los árboles. Decía Aristóteles, el observador de la tierra. Respira, deja que la idea de Platón repose, como un lago tranquilo tras una piedra lanzada. El segundo sendero termina aquí el de la contemplación, la memoria del alma, la mirada que se eleva. Ahora nos espera el último gran filósofo de esta tríada, el discípulo de Platón, que trajo las ideas de los cielos a la tierra, el que observó el movimiento de las hojas, de los animales, de las estrellas, y halló en todo un principio común a la razón. Es hora de continuar el viaje hacia Aristóteles, el filósofo que quiso comprender el mundo tal como es. Aristóteles, a diferencia de su maestro, estaba anclado en lo tangible. Donde Platón veía sombras e ideas, Aristóteles veía el mundo mismo como fuente de verdad. Caminaba por las mismas calles atenienses, pero sus ojos se fijaban en los detalles, el movimiento de las alas de un pájaro, la estructura de una hoja, los patrones del comportamiento humano. Su mente era una vasta biblioteca, catalogando el universo con una precisión que aún moldea nuestro pensamiento. Imagina el Liceo, la escuela de Aristóteles, donde los estudiantes caminaban y conversaban, aprendiendo no solo a través del diálogo, sino de la observación. Aristóteles creía que para conocer el mundo había que estudiarlo. Sus obras abarcan biología, física, ética, política, metafísica y más. No se conformaba con imaginar formas perfectas, quería entender las formas del mundo que lo rodeaba. En su metafísica, pregunta por qué existe algo en lugar de nada. En su física, explora el movimiento, el tiempo y el cambio. En su de ánima, considera el alma no como una entidad separada, sino como la fuerza vital que anima a todos los seres vivos. La filosofía de Aristóteles es práctica, puro, profunda. En su ética, Nicómaco explora el concepto de eudaimonía, a menudo traducido como felicidad, pero mejor entendido como florecimiento. Para Aristóteles, florecer proviene de vivir virtuosamente, encontrando el justo medio entre los extremos. El valor, por ejemplo, está entre la temeridad y la cobardía, la generosidad entre el derroche y la tacañería. Este equilibrio no es una fórmula, sino una práctica, perfeccionada a través del hábito y la reflexión. Imagina a Aristóteles observando una semilla. No ve solo una semilla, sino el potencial de un árbol, el ciclo de la vida, el propósito que impulsa todo lo que existe. Para él, todo tiene un telos, un propósito. El propósito de la semilla es crecer. El del ser humano, vivir bien. Pero vivir bien requiere esfuerzo, atención y razón. La filosofía de Aristóteles es una llamada a comprometerse con el mundo, a estudiarlo, a encontrar significado en sus detalles, en su política. Aristóteles examina cómo pueden prosperar las comunidades. Para él, una ciudad es más que un grupo de personas. Es una búsqueda compartida del bien común. No idealizaba la política, pero veía en ella un arte necesario, aunque imperfecto. Un buen gobierno, argumentaba,
equilibra las necesidades de los individuos con el bien común, guiado por la razón y la justicia. El genio de Aristóteles radica en su capacidad para conectar lo específico con lo universal. Veía el mundo como un todo, donde cada parte, desde una brizna de hierba hasta un alma humana, juega un papel en un orden mayor. Su filosofía no busca escapar del mundo, como la de Platón, sino abrazarlo, comprenderlo, encontrar armonía en él en un diálogo eterno. Los senderos de Sócrates, Platón y Aristóteles no son separados, se entrelazan en un solo tapiz de pensamiento. Sócrates nos enseña a cuestionar, a desmantelar ilusiones, a buscar la verdad con humildad. Platón nos invita a soñar, a imaginar verdades eternas más allá de lo visible. Aristóteles nos ancla, instándonos a observar, a estudiar, a encontrar significado en el mundo tal como es. Este maratón de filosofía griega no es solo un recorrido por ideas antiguas, es una llamada a vivir con reflexión. Cada pregunta de Sócrates, cada visión de Platón, cada observación de Aristóteles nos conecta con algo atemporal, al deseo humano de comprender. Imagina estar en Atenas una vez más, mientras el sol se pone y la ciudad se silencia. Las voces de Sócrates, Platón y Aristóteles persisten, no como ecos distantes, sino como invitaciones vivas. Te piden que cuestiones, que sueñes, que observes. Te recuerdan que la filosofía no es una materia, sino una forma de ser. Respira, deja que sus ideas se asienten en ti. El viaje no termina aquí. Continúa en cada pregunta que haces, en cada verdad que buscas, en cada momento en que te detienes a comprender. El legado de estos filósofos no está en sus respuestas, sino en su llamado a seguir buscando. Y en esa búsqueda no solo encuentras conocimiento, sino a ti mismo. Imagina una mañana luminosa en los jardines de la academia. El aire huele a hierba húmeda y entre las sombras de los cipreses se escucha el murmullo de jóvenes filósofos conversando. Pero entre ellos hay uno que observa con una atención distinta. No mira al cielo, sino al suelo. Se detiene en el movimiento de una hoja, en el vuelo de un insecto, en la forma de una piedra. Ese joven es Aristóteles. Su mirada es la del que busca el orden en lo cotidiano, la del que intuye que en cada detalle habita una ley. Mientras otros miran las ideas, él mira las cosas y en ellas ve la huella de algo más grande. Aristóteles cree que la sabiduría no está solo en imaginar lo eterno, sino en comprender lo real, que conocer el mundo es una forma de honrarlo. YQ, cada cosa, una flor, una nube, una palabra, tiene una causa, un propósito, una razón de ser. Su pensamiento es un jardín donde todo tiene un lugar. Clasifica, ordena, nombra, no por control, sino por amor a la claridad. El caos se transforma en armonía cuando la mente observa con calma. Para Aristóteles, nada existe al azar. Todo se mueve hacia un fin. La semilla busca ser árbol, el niño busca ser adulto y el ser humano busca, por naturaleza, comprender. Su concepto más profundo es la causa final, esa fuerza invisible que empuja a cada cosa a realizar su potencial. No es solo una teoría, es una visión del mundo, la idea de que detrás de todo cambio hay un propósito silencioso. Imagina que caminas con él por los jardines del Liceo, su propia escuela, diferente de la de Platón. Aquí no hay contemplación estática, sino movimiento. Los discípulos caminan mientras dialogan, y Aristóteles, en el centro, guía con preguntas suaves y razonamientos precisos. Habla de la lógica, de cómo el pensamiento puede ordenarse como una melodía dando cada nota, cada palabra, cada idea ocupa su sitio justo. Esa es su música, la del razonamiento, ni fría ni mecánica, sino tan viva
como la naturaleza que observa. Mientras otros filósofos buscaban lo absoluto, Aristóteles se interesó por lo concreto. Analizó el alma, los animales, los movimientos del cielo, los sistemas políticos, las emociones humanas. Nada le era ajeno. Decía que la filosofía debía abrazarlo todo, porque todo lo que existe, por pequeño que parezca, forma parte del mismo tejido universal. Su manera de pensar es como un río claro. No corre con prisa, pero avanza sin detenerse. Cada idea fluye hacia la siguiente, hasta que el pensamiento desemboca en comprensión, y en esa comprensión, el ser humano encuentra equilibrio. Para Aristóteles, la felicidad, la eudaimonía, no era placer ni fortuna, ni éxito. Era el resultado de vivir conforme a la virtud. Actuar bien, no por deber, sino porque es lo natural. Ser justo, valiente, moderado, no por miedo, sino por armonía interior. Imagina una tarde junto a él, sentado a la orilla del mar. El sol baja lentamente y Aristóteles observa las olas. Dice que el movimiento es la clave del universo. Nada está quieto y sin embargo, todo obedece a una forma. El agua cambia, pero el mar permanece. Así también la mente humana se mueve, duda, razona, pero busca siempre regresar a su equilibrio. En el fondo, Aristóteles enseña que pensar no es solo analizar, sino participar del orden del mundo. Cuando comprendemos algo, una emoción, una estrella, un pensamiento, nos alineamos con el ritmo mismo del cosmos. Su relación con Platón fue compleja. Admiraba al maestro, pero también lo desafiaba. Donde Platón veía un cielo de ideas puras, Aristóteles veía la tierra viva, concreta, palpable. Decía que las formas no existían separadas, sino dentro de las cosas mismas, que la realidad no estaba ya arriba, sino aquí, en lo que tocamos y sentimos. De esa manera, trajo la filosofía del cielo a la tierra, la hizo ciencia, observación, experiencia, y con ello cambió para siempre la manera en que el ser humano comprende el mundo. A lo largo de los siglos, su pensamiento ha sido como un mapa silencioso, un mapa que guía al conocimiento, a la ética, a la comprensión del alma y del universo. Cada rama de la ciencia moderna tiene en su raíz una semilla suya, y aún así, su tono era humilde. No buscaba imponerse, solo quería mirar más de cerca, entender lo que es, sin adornos, sin ilusiones. Su calma provenía de esa claridad, la certeza de que todo tiene su lugar, que la mente humana, cuando observa con atención, participa de la misma armonía que el cosmos. Respira, deja que esta sensación de orden y serenidad te envuelva. Aristóteles nos recuerda que incluso en medio del caos hay una ley silenciosa sosteniendo todo, y que conocerla no es dominarla, sino escucharla, como quien se sienta junto al río y comprende su dirección sin moverse. Sócrates, el origen de la pregunta, antes de que el sol ilumine los jardines del Liceo. Retrocedamos un poco. El camino de Aristóteles no comenzó en un vacío. Sus raíces están en las preguntas de Sócrates, el maestro que caminaba descalzo por las calles de Atenas. Imagina el bullicio del ágora, el aroma del pan recién horneado, el roce de las túnicas contra las piedras gastadas. Allí Sócrates, con su mirada serena y su voz pausada, hacía preguntas que resonaban como guijarros en un estanque. ¿Qué es la justicia? ¿Qué es el bien? ¿Qué significa vivir una buena vida? Sócrates no escribía. Su filosofía vivía en el diálogo, en la conversación con cualquiera que aceptara el desafío de pensar. No buscaba convencer, sino despertar. Sus preguntas, aparentemente simples, desmantelaban las certezas de los demás, llevándolos a dudar, a mirar dentro de sí mismos. Solo sé que no sé nada, decía, y con esa humildad
abría la puerta a la verdadera sabiduría. Su método, conocido como la mayéutica, era como el oficio de una partera. Ayudaba a dar a luz las verdades que ya estaban en el alma de sus interlocutores. Lo llamaban irónico, provocador, incluso peligroso. En una ciudad obsesionada con las apariencias, Sócrates cuestionaba todo lo aparente. No buscaba poder ni fama, solo la verdad. Y esa verdad, dicha en voz baja, podía ser insoportable para quienes vivían en el ruido. Su vida fue una lección. Prefirió morir antes que traicionar su conciencia. Cuando lo acusaron de corromper a los jóvenes y de no honrar a los dioses, no pidió clemencia. Bebió la cicuta con serenidad, como quien acepta un destino que pertenece al alma, no al cuerpo. Su última lección fue sobre la aceptación al vivir. Con verdad, permite morir sin miedo. Platón, el sueño de las ideas. Entre los jóvenes que escuchaban a Sócrates estaba Platón, el soñador que transformó las preguntas de su maestro en un sistema que trasciende el tiempo. Imagina un amanecer en la academia, un jardín tranquilo donde los árboles susurran y los estudiantes dialogan sin prisa. Platón no impone, invita a contemplar. Para él, el mundo físico es solo un reflejo de un mundo más perfecto, el mundo de las ideas. Allí, la justicia, la belleza y la bondad existen en su forma pura, eterna, inmutable. En su alegoría de la cueva, Platón describe a hombres encadenados que solo ven sombras proyectadas en una pared. Creen que esas sombras son la realidad, hasta que uno se libera y descubre el mundo exterior, iluminado por el sol, que representa el bien. Esta historia no es solo sobre la ignorancia, es una invitación a salir de nuestras propias cavernas, a buscar la verdad más allá de las apariencias. Para Platón, el conocimiento es recordar lo que el alma ya sabía antes de nacer, un proceso de redescubrimiento guiado por la filosofía. En su banquete, Platón describe el amor como un ascenso desde la belleza física hasta la belleza eterna, un camino que eleva el alma hacia lo divino. Su república imagina una ciudad ideal, no como un proyecto político, sino como una metáfora del alma ordenada, donde la razón, la pasión y el deseo trabajan en armonía. Platón combinaba lo místico y lo racional, construyendo una filosofía que es tanto un templo como un sueño. Su legado es una invitación a imaginar mundos mejores, a buscar lo eterno en lo cotidiano. La síntesis en un diálogo eterno, los senderos de Sócrates, Platón y Aristóteles se entrelazan en un diálogo que no termina. Sócrates nos enseña a cuestionar, a desmantelar las falsas certezas, a buscar la verdad con humildad. Platón nos invita a soñar, a imaginar verdades eternas más allá de lo visible. Aristóteles nos ancla, instándonos a observar, a estudiar, a encontrar significado en el mundo tal como es. Imagina estar en Atenas al atardecer. El sol se desvanece y las voces del mercado se apagan, pero en ese silencio escuchas un murmullo en las preguntas de Sócrates. Los sueños de Platón, las observaciones de Aristóteles, no son ecos del pasado, son invitaciones vivas. Te piden que cuestiones, que imagines, que observes. Te recuerdan que la filosofía no es una disciplina, sino una forma de vivir. Cada uno de estos filósofos ofrece una pieza del puzzle humano. Sócrates, con su humildad, nos muestra que la sabiduría comienza en la duda. Platón, con su imaginación, nos eleva hacia lo eterno. Aristóteles, con su observación, nos enseña a encontrar orden en lo cotidiano. Juntos, forman una tríada que ilumina el camino del pensamiento. Un camino que no busca respuestas definitivas, sino la calma de seguir buscando. Respira,
Deja que estas ideas se asienten en ti, como la luz que cae suavemente sobre los jardines del Liceo. Este maratón de filosofía griega no es solo un recorrido por el pasado, es un viaje hacia tu propio interior. Cada pregunta que haces, cada sueño que imaginas, cada detalle que observas, te conecta con ellos. Su legado no está en los libros, sino en la chispa que encienden en cada mente curiosa. Cierra los ojos. Siente el aire de Atenas, el murmullo de las ideas, el ritmo del cosmos. El viaje no termina aquí. Continúa en ti. En cada momento en que eliges pensar, comprender, vivir con claridad. Porque, como ellos nos enseñaron, la filosofía no es solo conocer el mundo, sino encontrar tu lugar en él. Aristóteles, el orden de lo concreto, y luego Aristóteles, el discípulo de Platón, que bajó las ideas a la tierra. Su mirada era diferente, no buscaba el cielo, sino el suelo. Observaba el movimiento de una hoja, el vuelo de un insecto, la forma de una piedra. Para él, la sabiduría estaba en comprender lo real, en honrar el mundo tal como es. Cada cosa, una flor, una nube, una palabra, tiene una causa, un propósito, una razón de ser. Imagina caminar por el Liceo, la escuela de Aristóteles. Aquí no hay contemplación estática, sino movimiento. Los estudiantes caminan mientras dialogan, y Aristóteles guía con preguntas suaves y razonamientos precisos. Su pensamiento es como un río claro, no corre con prisa, pero avanza sin detenerse. Clasifica, ordena, nombra, no por control, sino por amor a la claridad. Para él, nada existe al azar. Todo se mueve hacia un fin, hacia Milla, hacia el árbol, el niño hacia el adulto, el ser humano hacia la comprensión. Su concepto de la causa final es central. Cada cosa tiene un propósito que la impulsa a realizar su potencial. En su ética, a Nicómaco explora la eudaimonía, la felicidad como florecimiento que se logra viviendo con virtud, encontrando el justo medio entre los extremos. El valor está entre la temeridad y la cobardía, la generosidad entre el derroche y la tacañería. Esta virtud no es un ideal, sino una práctica diaria, un hábito del alma. Aristóteles estudió todo: el alma, los animales, los astros, la política, las emociones. Su filosofía abraza el mundo entero, porque todo forma parte del mismo tejido universal. En su política, argumenta que una ciudad prospera cuando busca el bien común, guiada por la razón. En su metafísica, pregunta por qué existe algo en lugar de nada, buscando las causas últimas del ser. Su lógica ordena el pensamiento como una melodía, donde cada idea ocupa su lugar justo. A diferencia de Platón, Aristóteles veía las formas dentro de las cosas mismas, no en un cielo separado. Trajo la filosofía a la tierra, convirtiéndola en ciencia, observación, experiencia. Su legado es un mapa silencioso que guía el conocimiento, la ética y la comprensión del universo. Cada rama de la ciencia moderna tiene una semilla suya, pero su tono era humilde. No buscaba imponerse, solo comprender. La síntesis en un diálogo eterno. Imagina ahora que los tres caminan juntos, al final del día, por una Atenas tranquila. El cielo se tiñe de un azul profundo y las sombras se alargan sobre el mármol del ágora. Sócrates habla de la virtud como el cuidado del alma. Platón mira el horizonte y piensa en la eternidad de las formas. Aristóteles observa cómo la brisa mueve las hojas y en ese movimiento ve el orden del universo. Tres miradas distintas, pero un mismo silencio entre ellas. Un silencio lleno de comprensión, como si cada uno completara al otro. La verdadera lección de la filosofía griega es que no necesitamos elegir entre pensar y sentir, entre cielo y tierra, entre duda y certeza. La sabiduría está
en el equilibrio entre todos. Sócrates nos recuerda que podemos cuestionar, Platón, que podemos imaginar, Aristóteles, que podemos comprender. Juntos nos enseñan que el pensamiento, cuando se une a la calma, se convierte en sabiduría. Tú, que has acompañado este recorrido, formas parte de esa herencia. Cada vez que respiras con conciencia, que detienes tu prisa para mirar el mundo, que te permites aprender sin miedo, estás practicando la filosofía en su forma más pura. No hace falta un templo ni un libro. Solo silencio, solo attention, solo el deseo tranquilo de comprender. Respira una vez más. Siente la calma que dejan las palabras cuando ya no buscan convencer, sino acompañar. Imagina que las luces de Atenas se apagan lentamente y el pensamiento se convierte en descanso. El ruido del día se disuelve y lo único que queda es el pulso sereno del alma que comprende. Quizás Sócrates tenía razón. La vida examinada es la que nos hace libres, pero esa libertad no es agitación, sino quietud. Y tal vez Platón también tenía razón. Las formas eternas existen y están más cerca de lo que creemos, en cada mirada honesta, en cada acto bondadoso, en cada intento de comprender. Y como diría Aristóteles, todo eso tiene una causa, un fin, un propósito. Y ese propósito, al final de todo, es vivia bin. La noche ya está aquí. Las voces de los sabios se disuelven en el aire, pero su eco sigue dentro de ti, como una corriente suave que no se apaga. Deja que te acompañe en tu descanso, que te recuerde que pensar también puede ser una forma de paz, que la mente, cuando se aquieta, se convierte en espejo del universo, porque el pensamiento también puede dormir. Why, en su sueño, despertar a lo eterno. El pensamiento, cuando se aquieta, deja de ser ruido y se vuelve presencia. Como el mar después de una tormenta, el alma encuentra su propia orilla. Y allí, en ese punto donde la mente ya no busca, sino simplemente es, se revela una verdad antigua, suave como un suspiro. No somos lo que pensamos, sino lo que comprendemos. Esta noche, después de recorrer los senderos de Sócrates, Platón y Aristóteles, quizás sientas que algo dentro de ti también se ha ordenado, que las preguntas han dejado de pesar, que las ideas han dejado de correr y que el silencio, ese viejo amigo del pensamiento, ha vuelto a casa. Imagina que el cielo de Grecia se extiende sobre ti. Las estrellas, pequeñas y lejanas, parecen recordar los nombres de los sabios. La tierra aún guarda su huella, como si cada paso suyo hubiese sembrado una chispa de razón en el mundo. En el aire todavía se siente su calma, esa calma que no depende del destino ni de los logros, sino del entendimiento profundo de lo que somos. Sócrates, a la sabiduría de la pregunta. Sócrates te susurra desde el pasado, conócete a ti mismo, y su voz no exige, invita. Te recuerda que dentro de cada uno hay un espacio de claridad, un lugar donde la mente se mira sin miedo y comprende sin necesidad de palabra. Sócrates, el hombre descalzo del ágora, no dejó escritos, pero su legado vive en las preguntas que hacía. Caminaba entre el bullicio de Atenas, con una túnica sencilla, deteniéndose a conversar con cualquiera dispuesto a pensar. ¿Qué es la justicia? ¿Qué es el bien? ¿Qué significa vivir una buena vida? Sus preguntas eran como guijarros arrojados a un estanque, creando ondas que llevaban a los demás a dudar de su certeza. Su método, la mayéutica, era un arte. No enseñaba respuestas, sino que ayudaba a dar a luz las verdades que ya estaban en el alma. Decía: solo sé que no sé nada, no como falsa modestia, sino como una puerta hacia la sabiduría. En una ciudad obsesionada con la apariencia, Sócrates era una anomalía. No buscaba poder ni fama, solo la verdad. Guay, esa verdad, dicha con calma, podía ser incómoda,
incluso peligrosa. Lo acusaron de corromper a los jóvenes y de no honrar a los dioses. Pero él, en su juicio, no pidió clemencia. Prefirió la cicuta a traicionar su conciencia. En su celda, rodeado de amigos, murió con serenidad, diciendo que la muerte no era un fin, sino quizás el comienzo de otro conocimiento. Imagina ese momento, el silencio de la celda, el aire inmóvil, Sócrates sentado, tranquilo, como si la verdad lo acompañara. Su vida fue su mayor elección. Vivir con autenticidad es vivir sin miedo. Cada vez que haces una pregunta honesta, cada vez que dudas sin temor, la voz de Sócrates resuena en ti, invitándote a explorar el espacio interior donde la claridad espera. Platón, la visión de lo eterno. Platón, el discípulo de Sócrates, te muestra su visión. El alma recuerda lo que siempre ha sabido. Te enseña que hay verdades que no se aprenden, sino que se despiertan, que cada momento de belleza o bondad es una memoria del cielo interior que todos compartimos. Imagina un amanecer en la academia, un jardín tranquilo, donde los árboles susurran y los estudiantes dialogan sin prisa. Platón no impone, invita a contemplar. Para él el mundo físico es un reflejo de un mundo más perfecto, el mundo de las ideas, donde la justicia, la belleza y el bien existen en su forma pura, eterna, inmutable. En su alegoría de la cueva, Platón describe a hombres encadenados que solo ven sombras proyectadas en una pared. Creen que esas sombras son la realidad, hasta que uno se libera y descubre el mundo exterior, iluminado por el sol, que representa el bien. Esta historia es una invitación a salir de las cavernas de las apariencias, a buscar la verdad a través de la filosofía. Para Platón, el conocimiento es recordar lo que el alma sabía antes de nacer, un proceso de redescubrimiento guiado por la razón y la imaginación. En su banquete, describe el amor como un ascenso desde la atracción por la belleza física hasta la contemplación de la belleza eterna, un camino que eleva el alma hacia lo divino. En su república, imagina una ciudad ideal, una metáfora del alma ordenada, donde la razón, la pasión y el deseo trabajan en armonía. Platón combinaba lo místico y lo racional, construyendo una filosofía que es tanto un sueño como un sistema. Su academia era un espacio para imaginar, dialogar, buscar. Sus diálogos, escritos con la precisión de un poeta, son invitaciones a pensar, sentir, soñar. Platón murió contemplando, dejando un legado que nos recuerda que lo eterno está en cada acto de bondad, en cada búsqueda de la verdad, en cada momento de belleza. Cuando contemplas algo bello, una flor, un gesto, un pensamiento amable, estás tocando, según Platón, un reflejo de lo eterno. Ese eco de eternidad vive en los momentos más simples, a una conversación honesta, un atardecer silencioso, el instante antes de dormir, cuando todo parece estar en su sitio. Aristóteles, el equilibrio de lo concreto. Aristóteles, con su serenidad terrenal, te habla del equilibrio. Vivir bien es vivir en armonía. Te recuerda que la sabiduría no está solo en pensar, sino en actuar con medida, en encontrar en cada día la proporción justa entre razón y sentimiento, entre esfuerzo y descanso. Imagina caminar por el Liceo, su escuela, donde los estudiantes dialogan mientras caminan, y Aristóteles guía con preguntas suaves y razonamientos precisos. A diferencia de Platón, que miraba al cielo, Aristóteles observaba el suelo, el movimiento de una hoja, el vuelo de un insecto, la forma de una piedra. Para él, la sabiduría estaba en comprender lo real, en honrar el mundo tal como es. Su pensamiento es como un río claro, no corre con prisa, pero avanza sin detenerse. Clasifica, ordena, nombra, no por control, sino por amor a la claridad. Baja Aristoteles
Nada existe al azar. Todo se mueve hacia un fin. La semilla hacia el árbol, el niño hacia el adulto, el ser humano hacia la comprensión. Su concepto de la causa final es central. Cada cosa tiene un propósito que la impulsa a realizar su potencial. En su ética a Nicómaco, explora la eudaimonía, la felicidad como florecimiento, que se logra viviendo con virtud, encontrando el justo medio entre los extremos. El valor está entre la temeridad y la cobardía, la generosidad entre el derroche y la tacañería. Aristóteles estudió todo: el alma, los animales, los astros, la política, las emociones. Su filosofía abraza el mundo entero, porque todo forma parte del mismo tejido universal. En su política, argumenta que una ciudad prospera cuando busca el bien común, guiada por la razón. En su metafísica, pregunta por qué existe algo en lugar de nada, buscando las causas últimas del ser. Su lógica ordena el pensamiento como una melodía, donde cada idea ocupa su lugar justo. A diferencia de Platón, veía las formas dentro de las cosas mismas, no en un cielo separado. Trajo la filosofía a la tierra, convirtiéndola en ciencia, observación, experiencia. Su legado es un mapa silencioso que guía el conocimiento, la ética y la comprensión del universo. Cada rama de la ciencia moderna tiene una semilla suya, pero su tono era humilde. No buscaba imponerse, solo comprender. Su calma provenía de la certeza de que todo tiene su lugar y que la mente humana, cuando observa con atención, participa de la armonía del cosmos. La síntesis, un diálogo eterno. Imagina que estás de nuevo en Atenas, pero esta vez la ciudad duerme. Las columnas del Partenón se funden con la oscuridad y el murmullo de la historia se apaga poco a poco. En ese silencio inmenso se escucha solo el sonido del viento entre los olivos, y en ese susurro hay algo que se parece mucho a la sabiduría. Sócrates, Platón y Aristóteles caminan juntos al final del día por una Atenas tranquila. El cielo se tiñe de un azul profundo y las sombras se alargan sobre el mármol del ágora. Sócrates habla de la virtud como el cuidado del alma. Platón mira el horizonte y piensa en la eternidad de las formas. Aristóteles observa cómo la brisa mueve las hojas, y en ese movimiento ve el orden del universo. Tres miradas distintas, pero un mismo silencio entre ellas. Un silencio lleno de comprensión, como si cada uno completara al otro. La verdadera lección de la filosofía griega es que no necesitamos elegir entre pensar y sentir, entre cielo y tierra, entre duda y certeza. La sabiduría está en el equilibrio entre todos. Sócrates nos recuerda que podemos cuestionar. Platón, que podemos imaginar. Aristóteles, que podemos comprender. Juntos nos enseñan que el pensamiento, cuando se une a la calma, se convierte en sabiduría. Tú, que has acompañado este recorrido, formas parte de esa herencia. Cada vez que respiras con conciencia, que detienes tu prisa para mirar el mundo, que te permites aprender sin miedo, estás practicando la filosofía en su forma más pura. No hace falta un templo ni un libro, solo silencio, solo attention, solo el deseo tranquilo de comprender. Tal vez eso sea todo lo que los filósofos intentaron decirnos, que no se trata de encontrar una respuesta definitiva, sino de aprender a escuchar la vida sin interrumpirla, a escuchar la mente sin discutir con ella, a escuchar el presente hasta que el tiempo desaparece. Ahora, deja que las palabras se desvanezcan, que el cuerpo se rinda al descanso, que el pensamiento se diluya como la tinta en el agua. El día ha quedado atrás, el ruido también. Solo queda la conciencia tranquila, flotando entre lo que fue y lo que aún no es. En ese espacio sin límites, el alma respira y el descanso se convierte en comprensión. Duerme, si quieres,
no hace falta retener nada. La sabiduría no se memoriza, se absorbe, y esta noche ya la llevas contigo. Que las voces de los sabios te acompañen en el sueño, como un rumor sereno que atraviesa los siglos. Que la calma de Sócrates, la profundidad de Platón y la claridad de Aristóteles te guíen silenciosamente hacia tu propio centro, porque el conocimiento más puro no está en las palabras, sino en el silencio que queda cuando todas se han dicho.